Muy buenas tardes, iglesia. ¿Cuántos están alegres porque es Navidad? Vamos a dar un aplauso a aquel que merece la gloria, la honra, el honor por siempre. ¿Cuántos les gusta la Navidad? ¿Cuántos les gusta? ¿Tan poquitos? ¿A cuántos les gusta la Navidad? Es un tiempo especial y hoy tengo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y quiero que tengas la mente receptiva, el corazón dispuesto. El mensaje lo he titulado Del trineo al pesebre, volviendo al origen de la Navidad. Y hoy en día, cuando nosotros vamos a hacer la obra social y nos metemos en las comunas, en los barrios, a veces vemos esos pesebres que son como un collage navideño. Vemos a María y a José con el bebé, con el Señor Jesús, mientras está Santa Claus en la esquina con un saco de regalos. Está el trineo y los renos parqueados junto al burro, los Reyes Magos perdidos porque están buscando la dirección de dónde se encuentra Jesús y lo vemos con un celular allí. De repente vemos una Barbie, vemos el convertible de Maluma ahí metido en el pesebre. Y en vez de traer incienso, mirra y oro, vemos que están entregando PlayStation 5 y vemos entonces que ya no es un pesebre, ya se está convirtiendo en una conexión de universos paralelos. Y en esta época del año surgen varios polos opuestos con respecto al concepto de la Navidad. Y podríamos ver dos polos, dos conceptos diferentes. Vemos por un lado aquellos creyentes religiosos que parecen detectives bíblicos, que con calendario en mano nos recuerdan que evidentemente Jesús no nació en diciembre. No sé si usted conoce uno de estos detectives bíblicos. Ellos empiezan a decir: Jesús no nació en diciembre. Eso es una fiesta pagana disfrazada desde los tiempos de Constantino. Y uno escucha y casi ellos pareciera que tuvieran los pergaminos antiguos o la fecha de nacimiento de Jesús, donde refutan y nos hacen sentir muchas veces culpables o pretenden hacernos sentir culpables porque uno celebra entonces Navidad en diciembre. Pero entonces, ¿cuándo lo vamos a celebrar? Para ellos es mejor saber la fecha correcta que celebrar el acontecimiento, como si fuera más importante el evento, como si fuera más importante el calendario que el evento en sí. Todos sabemos que no nació en diciembre, pero no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Algunos dicen que en septiembre probablemente fue la fecha que nació Jesús, pero bueno, nosotros en septiembre tenemos el aniversario de la iglesia y celebramos el aniversario. Pero lo bueno es que nosotros podemos celebrar que nació Jesús. Y ese es un rincón, esa es una línea de los anti-Navidad. Y en el otro rincón, en el otro polo, vemos al maravilloso mundo de Santa Claus. Ese ser que lo sabe todo, que todo lo ve, que de alguna manera decide si los niños merecen regalos o no, de acuerdo a cómo se hayan comportado. Y no sé si ustedes saben la historia de Santa Claus, que en el año 1830 salió un poema que hablaba de este regordete personaje de Navidad, pero en 1930 la empresa Coca-Cola empezó a hacer un marketing donde le puso los colores de la empresa y cogió a Santa Claus y lo hizo famoso y lo convirtió en el ícono de la Navidad, y con ende hacía su promoción de sus colores. Entonces fue una estrategia mercantilista, fue una estrategia de mercadeo que muchos realmente lo han convertido en una religión. Ahorita saldrá el libro de Apocalipsis de Santa Claus. Por eso nosotros vemos este extremo de este mundo que está saturado de mercantilismo, donde este personaje Santa Claus ha reemplazado a nuestro Salvador. Este personaje que se presenta como un ser omnisciente que premia y castiga de acuerdo a las acciones,
se ha convertido en un símbolo de la Navidad. Esto es un Dios pagano creado por el mercantilismo, por el comercio, y ha olvidado el significado espiritual del nacimiento de Jesús. Por eso nosotros necesitamos entender que la Navidad, más allá de la fecha exacta o las mismas tradiciones que lo rodean, es la celebración del evento más trascendental de la historia de la humanidad, del universo, y es el nacimiento de Jesús el Salvador. Y esto no se trata de una fiesta secular o de una estrategia comercial. Esto se trata del plan de Dios que en su infinita misericordia quiere que nosotros conozcamos el Evangelio, que es, en otras palabras, la buena noticia de Dios para nosotros, donde Dios decide hacerse hombre y habitar entre nosotros, tomar nuestro lugar y pagar en la cruz el castigo y las consecuencias que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Es Jesús mismo haciendo las veces del único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo ya humano. Y ese es el verdadero regalo que debemos nosotros celebrar en esta época. No sabemos la época, pero hay que celebrar el acontecimiento más importante, ¿no les parece? Entonces necesitamos nosotros tratar de caer en estos extremos o en estas mezclas que vemos, donde se mezcla Santa Claus, los renos con Jesús, y vemos realmente un sincretismo, una mezcla ahí que pierde realmente el verdadero sentido de la Navidad. Cuando vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, vemos cómo narra el evangelista Mateo la historia de cómo nació Jesús el Mesías. Voy a leer Mateo 1 del 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Y aquí está el mensaje del profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Así lo narra uno de los evangelios más grandes, más reconocidos e importantes, que es el Evangelio de Mateo, y habla de esta Navidad, que es el recordatorio no solo del nacimiento físico del Mesías, de Cristo en Belén, sino también es una invitación que nos hace el mismo Dios de experimentar en nuestra vida un nacimiento espiritual. Y el misterio de Dios que se hace carne es algo asombroso. Dios se hizo hombre, se despojó de su forma divina y nació como un ser humano. Y este acto nos invita a considerar lo que es nacer de nuevo, la importancia de nacer de nuevo en nuestra vida. Hoy quiero que reflexionemos
acerca de 3 puntos de lo importante, de la clave que es nacer de nuevo a la luz de la Navidad. Lo primero es que podamos reflexionar el misterio del nacimiento. Dios se hizo hombre. Navidad es en latín nativitas, que es nacimiento. Y lo primero que debemos recordar en Navidad, por el mismo nombre, es que nació nuestro Salvador. Dios se hizo hombre. Eso es el misterio importante que hay que celebrar. No hay otra cosa en la historia del universo que se compare. Dios se hizo hombre, y esto es el misterio, Dios hecho hombre, lo primero. Lo segundo es que Jesús, cuando empezó a predicar y empezó a enseñar, nos invita a que nosotros nazcamos, podamos nacer de nuevo. La necesidad del nuevo nacimiento. Y aquí vemos la historia de Jesús hablando con un líder religioso llamado Nicodemo. Y lo tercero es el resultado del nuevo nacimiento, que es una vida transformada. Para comenzar estos 3 puntos hoy, que si lo analizamos y lo reflexionamos, podemos entender lo que originalmente es la Navidad. Lo primero es el misterio del nacimiento, Dios hecho hombre. El profeta Isaías, que le llaman el profeta evangélico, porque fue el profeta que más habló acerca de la venida y de la vida de Jesús, del evangelio de Jesús. Isaías 9:6 nos dice claramente: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Desde el Antiguo Testamento, este versículo, esta declaración del profeta Isaías, nos está hablando de la hermosa promesa del nacimiento de Jesús. No cualquier nacimiento, sino el nacimiento de Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías está profetizando siglos antes de que naciera Jesús que Dios mismo iba a tomar forma humana. Realmente aquí no hay la idea de una improvisación. Una de las características que hace la Biblia, el libro tan poderoso que es, el libro tan estudiado y tan leído, es que tiene una característica que pocos o ningún libro tiene: la característica profética de la Biblia. ¿Cómo es posible que Isaías, siglos antes, esté hablando del nacimiento de Jesús? Solo Dios puede hacer eso. Dios es el Dios de los tiempos, el que conoce el antes, el hoy y lo que vendrá. Y esa es una característica propia de Dios. Por esto este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y desde siglos antes está el profeta hablando del misterio divino que muchas veces nosotros no logramos comprender. Jesús, que existía desde antes de la creación, nació en humildad para cumplir un propósito: salvarnos y darnos una nueva vida. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera en la carta de Filipenses 2, del 6 en adelante. Dice Filipenses 2, del 6 al 11: aunque era Dios, está hablando de Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pasamos, dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué poderoso mensaje, qué manera más clara de hablarnos del poder del plan de Dios con el nacimiento de Jesús. Y note la profundidad de un misterio que fue profetizado siglos antes, que nosotros lo conocemos y lo vimos con el nacimiento de Jesús. Y podemos nosotros hoy recordar que principalmente la Navidad es el nacimiento de Jesús, donde Dios se despoja. En ese momento Jesús se despojó de su divinidad y toma forma de siervo, de humano, y Él nace para que nosotros pudiéramos tener vida nueva. Si nosotros aplicamos esto en nuestra vida, esto nos lleva a recordar que Jesús se identificó con nosotros, los seres humanos, en todo sentido, pero Jesús no pecó. Su nacimiento nos muestra que Dios está interesado en entrar a nuestra vida cotidiana. En nuestra humanidad, Él se mezcla y nos ofrece un nuevo comienzo. Muchas veces nosotros, cuando llegamos a veces a este tiempo de Navidad, que es el último mes del año, ¿cuántas veces en nuestra reflexión personal analizamos que necesitamos comenzar de nuevo? Que necesitamos volver a iniciar, que necesitamos volver a comenzar. Y el nacimiento de Jesús nos asegura que el nuevo comienzo es posible cuando Dios está con nosotros. A veces hay personas que dicen, no, volver a comenzar, ya todo está perdido, ya no hay esperanzas, ya no hay fuerzas, ya no hay recursos, ya estoy cansado, ya no aguanto más. Pero podemos nosotros decir que no estamos solos, y Dios nos invita a nacer de nuevo, nos invita a poder compartir con Él, a tener las nuevas fuerzas en Él. Lo segundo ya tiene que ver con nosotros. Jesús empieza a enseñar y a predicar la necesidad de nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Y Él tiene una conversación con un líder religioso llamado Nicodemo, y Jesús le dice en Juan 3:3, te digo la verdad, le dice a Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La invitación que nos hace Jesús es que necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo se sorprende y dice, ¿cómo puede nacer uno de nuevo ya siendo viejo? ¿Cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Él no entendía que Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento físico, pero es necesario, para poder entrar en el reino de Dios, necesitamos experimentar ese nuevo nacimiento espiritual. Y eso significa que Dios quiere hacer una transformación en lo más profundo de nuestro ser. No es solamente un cambio externo, no es solamente un compromiso moral, no es solamente vestirse con una apariencia de cristiano, sino una renovación completa y total de nuestro corazón. Jesús le explica a Nicodemo que este nuevo nacimiento viene como resultado de una actitud de obediencia, de una actitud de sujeción al Espíritu Santo, de un deseo de ser transformado. No es algo que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos, sino es el regalo, la gracia que recibimos por la fe en Cristo y también la subordinación al Espíritu de Dios. Y muchos de nosotros hemos podido sentirnos como Nicodemos. Vemos ese espíritu religioso tratando de agradar a Dios en sus propias fuerzas, tratando de filosofar. Vemos que muchos filósofos dicen, no, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Usted ha oído esos debates de los filósofos y salía el otro, no, el hombre nace malo. Y no se ponían de acuerdo. La realidad es que nosotros no podemos ser transformados, ser buenos, lograr el propósito de entrar al reino de Dios, a menos de que nazcamos de nuevo. Hay que morir a nuestra antigua naturaleza pecaminosa, a nuestros antiguos malos hábitos.
En este tiempo pudimos compartir en las enseñanzas de estos últimos meses acerca de las maldiciones generacionales y los pecados generacionales. A veces hay familias que heredan unas maldiciones y unos pecados generacionales. Familias que las persigue la ruina, que las persigue pecados de adicción, que las persigue calamidades. Es necesario morir a eso. ¿Y cómo va a ser posible morir? Sino por el poder y la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, del nombre de Jesús. Es allí donde nosotros entendemos que solo no podemos, que necesitamos de Dios, que debemos dejar nuestra altivez, nuestra arrogancia. Hay gente que dice: yo soy muy capaz, pastor, usted viera lo que yo he logrado. Pero hay cosas que no vas a lograr por muy inteligente y por muy fuerte y por muy capaz que te creas. Nacer de nuevo requiere de humildad, requiere de aceptar a Jesús, requiere de decir: yo no puedo, yo no me sé toda la verdad, yo no tengo todas las capacidades ni todos los recursos, pero sé quién los tiene, sé quién es el nombre sobre todo nombre, sé quién es la autoridad suprema y el nombre que nos dio Dios para que a través de ese nombre podamos ser más que vencedores. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesús, nuestro Señor. Por eso el nuevo nacimiento tiene que ver con esa importancia de que en Cristo somos más que vencedores, de que en Cristo podemos nacer de nuevo, de que en Cristo vamos a poder llegar al reino de los cielos. Vamos a ser perdonados, vamos a ser transformados, la maldición se convierte en bendición, Dios nos transforma, podemos morir a esas consecuencias, a esas maldiciones por Cristo y poder nacer a una vida de bendición nueva. Y es confiar entonces en ese poder regenerador del Espíritu Santo, en el poder regenerador de su palabra. En Navidad, cuando celebramos el nacimiento de Cristo, también podemos celebrar ese nuevo nacimiento que nos ofrece el Señor. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hemos experimentado una renovación profunda o vamos en ese proceso? ¿He permitido que Dios haga una nueva vida en mí? ¿Que Dios cambie mi corazón? Porque a veces, hace 2 miércoles prediqué la diferencia entre el trigo y la cizaña, que se parecen, pero que el trigo da buenos frutos, mientras que la cizaña no da buenos frutos. La pregunta es: ¿quién está dentro de nosotros? ¿Está Dios? ¿Está el Espíritu Santo? Si está Dios, podemos tener la seguridad de que con el tiempo daremos el fruto, porque Jesús dijo: pegados a mí darán mucho fruto. Si Dios está con nosotros, podemos alcanzar ese buen propósito. Y lo tercero y último es que el resultado del nuevo nacimiento no es algo ideológico, no es un concepto, sino que se nota en una vida transformada. Empezamos a tener otro comportamiento, empezamos a tener otra perspectiva, empezamos a tener otra visión. Cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, ya no somos nosotros mismos, ya no es lo que se nos ocurra, ya no es lo que planeemos, ya las cosas son diferentes. Pablo escribe en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿hay aquí alguien en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. El nuevo nacimiento empieza a producir un cambio visible en nuestra vida. Pasamos de estar con una perspectiva de oscuridad, de muerte, de fracaso, de esterilidad, y empezamos a caminar hacia la luz, hacia una vida fructífera, hacia una vida con esperanza. Pasamos de la muerte a la vida. Empezamos a ya dejar de centrar la vida en el pecado, en los placeres, en la vanagloria, y empezamos a tener una vida centrada en valores, en virtudes, en principios, en propósitos. Entendemos que ya no nacemos para hacer cizaña. La cizaña es una mala hierba. La cizaña no sirve para nada. La cizaña es una planta, se parece mucho al trigo, pero no trae nada bueno.
Pero cuando uno nace de nuevo, uno dice, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirve? Entiende que la vida no es solamente para consumir, para gastar, para mi ego, para mi satisfacción personal o para mi vanagloria, como algunos piensan. Uno dice, bueno, si Dios me permitió vivir, quiero vivir con propósito, quiero vivir como un hijo de Dios, quiero ser trigo. El trigo tiene la característica de que lo que produce es de alimento, lo que produce da vida, lo que produce da energía. Y así debemos ser los hijos de Dios. Una vida transformada es una vida con propósito, es una vida que sirve, es una vida que tiene misericordia porque entiende que Dios ha tenido misericordia. Es una persona que ama porque entiende que Dios nos ha amado. Es una persona que perdona porque entiende que Dios lo ha perdonado. Y no es algo que nazca de nosotros, porque uno dice, ¿yo por qué voy a perdonar? ¿Y yo por qué voy a dar? ¿Y yo por qué voy a servir? Si por lo general a mí no me han servido, a mí no me han dado. Pero cuando uno ya tiene la perspectiva de que entiende el evangelio, la misericordia, el amor de Dios, uno dice, ¿cómo no voy a servir? ¿Cómo no voy a amar? ¿Cómo no voy a entregar? Y entendemos que lo que dice Jesús es más importante dar que recibir. Tenemos la bendición, el trigo tiene la bendición de poder dar, de poder servir, mientras que la cizaña solo se queda con lo de ellos, con el egoísmo. No sirve para nada, no ayuda a nadie. Y una vida transformada significa que ahora vivimos de manera diferente, con una perspectiva diferente. Y usted se va a encontrar con personas que evidentemente son cizaña, personas que no conocen de Jesús, personas que no conocen del evangelio. Esas personas usted le va a identificar porque no le sirven al otro, le sirven es para hacerle daño, sirven es para hacer el mal, mientras que los hijos de Dios tienen valores diferentes, tienen prioridades diferentes, tienen una forma diferente de tratar a los demás. Y no quiere decir, mis hermanos, que ya nosotros somos perfectos. Estamos en el proceso de ser trigo, estamos en el proceso de servir y todavía nos falta mucho más que aprender. El que comenzó la buena obra en nosotros la va perfeccionando, pero aquí en la tierra no, ninguno es perfecto. Allá en el cielo seremos perfectos con Él, pero aquí en la tierra vamos en ese proceso de aprender a desprendernos de aquellas cosas que no nos relacionan, que no se parecen a los hijos de Dios, que no muestran realmente la identidad de hijo de Dios, de nacer de nuevo. Y mientras nosotros esperamos que Dios vaya transformando, empezamos nosotros a ver ese prosperar, ese florecer. Y por eso es importante también con la Navidad que hagamos una reflexión sincera. Hay áreas que todavía necesitamos entregar a Dios. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, hay áreas? Yo tengo que levantar las manos y decir, sí, yo tengo todavía áreas que tengo que entregar a Dios. Hay cosas que todavía no son trigo. Hay cosas que todavía hay que ser trabajadas. Y es allí donde recordamos que el nuevo nacimiento es un proceso. Es el comienzo de una transformación continua. Dice la Escritura que hace una analogía, que nuestra vida es como la luz del amanecer o la luz de la aurora. A veces uno llega en el momento más oscuro de la noche, uno se encuentra con Dios, pero esa transformación empieza a aclarar, empieza a aclarar, empieza a aclarar hasta que el día es perfecto. Y esa es la esperanza que tenemos de entender que Jesús vino a ser la luz del mundo. Dios nace, nos invita a que nosotros podamos nacer de nuevo, y entendemos que ese es un proceso continuo. Ahorita les leí la historia de María y José. Ellos recibieron desafíos enormes. Ahorita con esta historia que les leí de Mateo 1, vemos ese desafío, ese miedo, esa duda que termina siendo transformado en obediencia. Imagínese María cuando recibe la noticia de que iba a ser madre, pero no de José, sino del Espíritu Santo. Imagínate la situación cuando le fue a decir a José, no, es que yo estoy embarazada del Espíritu Santo. Imagínese usted, si para nosotros nos cuesta entender ese misterio, imagínese José cómo se pudo haber sentido.
Aquí muestra hombres de carne y hueso. Aquí no muestran a María y a José como personas extraterrestres, personas que aunque eran justas y buenas, que aunque estaban dispuestas a asumir el reto, tuvieron dudas, tuvieron como que no, yo voy a dejar a María, la voy a dejar en secreto. O sea, vemos la bondad de personas buenas, pero que tuvieron sus situaciones complejas, pero Dios no los dejó solos. El ángel del Señor los visita y le dice a José: tranquilo, esto está en mi plan, tú vas a ser parte de este propósito. Y muchas veces nosotros nos enfrentamos a ciertas situaciones complejas. Muchas veces tenemos que lidiar con el rechazo social, tenemos que lidiar con comentarios de personas que no les parece lo que uno hace. A veces nosotros podemos sentir la presión que quiere que nosotros hagamos lo malo, pero es allí donde necesitamos recibir el mensaje de Dios y tener paz en eso. Si Dios lo dice, yo lo creo y camino conforme a la dirección de Dios. También con esta historia de María y José podemos ver esa incertidumbre, cómo la incertidumbre se transforma por una confianza absoluta en Dios. Cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno escucha un mensaje sobrenatural de Dios, que aunque para la mente, que para la razón no es algo como tan lógico ni tan entendible, uno puede decir: confío, Señor, nazco de nuevo a tu palabra. Aquí constantemente yo los pongo a repetir con la Biblia arriba, y a mí me gusta hacerlo, que yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Y me gusta terminar con: cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Sabes, este mundo te puede dar palabras, consejos de descalificación, malos consejos, de que hagas malas cosas, de que te rindas, de que renuncies, de que tomes caminos equivocados y torcidos. Pero yo creo en su palabra, y su palabra es veraz. Y cuando uno escucha la palabra de Dios, la incertidumbre deja de ser incertidumbre y se transforma en confianza. ¿Cuántos anhelan recibir una palabra profética de Dios? ¿Cuántos valoran cuando Dios les habla? Muchas veces uno está triste, está agobiado, está preocupado, y se acerca a la palabra, y el Espíritu Santo te da una palabra que te consuela, que quita la tristeza, que quita la confusión, que quita lo que no entiendes, en confianza. Nacer de nuevo es aprender a confiar, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. A veces Dios te dice que hagas cosas que no ha hecho el resto, pero es el llamado personal que Dios te da. ¿Sabes? La instrucción mía es diferente a la instrucción de cualquiera de ustedes. Dios es un Dios personal. Cada uno, como dicen por allí, cada cabeza es un mundo. Cada uno tiene un procedimiento diferente. Fue llamado para algo diferente. Tiene una tarea diferente. Y ahí es donde necesitamos la palabra de Dios. Que solamente en la intimidad, en la oración, en nosotros decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, es que necesitamos nosotros para las grandes tareas, los grandes propósitos y los grandes proyectos, decir: Señor, ¿a dónde debo caminar? ¿Qué debo hacer? Y es allí donde nosotros necesitamos, como José, en medio de la confusión, de la incertidumbre, no dejarnos llevar por el miedo a lo desconocido, sino apegarnos a la voluntad de Dios. Hay gente que dice: yo no sé, pastor, cómo Dios me va a sacar de esta condición. Yo no sé cómo se va a arreglar este problema. Yo no sé cómo voy a pagar estas obligaciones. No sé cómo voy a salir adelante. Confía en el Señor. Él tiene estrategias y tiene recursos ilimitados para sacarte adelante. Vemos igual con María y José las dificultades materiales que son transformadas en fe y provisión. Cuando vemos la historia de José y María, que nace Jesús en el pesebre, luego vemos a Herodes sacando un edicto donde mató a asesinar a todos los niños que tenían esa edad promedio.
Pero el espíritu, el ángel del Señor le advirtió que tenían que irse a Egipto. Ellos tuvieron que ser desplazados por esa violencia, irse a un país extranjero. ¿De dónde iban a proveer? ¿Dónde iban? A veces Dios nos invita a tomar decisiones, a movernos, pero es allí donde tenemos que confiar en que nacer de nuevo significa que Dios proveerá lo necesario en medio de cualquier circunstancia. Hay personas que de pronto dicen: pastor, yo he sido desplazado, a mí me quitaron, a mí me robaron, a mí me quitaron todo lo que tenía. Pero sabes, Dios no será salido de las manos tu vida. Con la historia de María, José, del nacimiento de Jesús, vemos que vivieron situaciones complejas, difíciles, pero Dios estaba con ellos. Y es allí donde nosotros podemos recibir estabilidad en medio del conflicto, en medio del caos. Dios nos da estabilidad y nos trae paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que vivir en este mundo puede ser algo caótico, puede ser algo lleno de incertidumbre, puede tener dificultades, oposiciones, pero es allí donde necesitamos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos permite enfrentar las dificultades sin perder la esperanza.